Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Qué alegría estar aquí con ustedes una noche más para reunirnos y estudiar Ezequiel. Vamos a empezar con el himno 186. Vamos a entonar el himno 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora vengo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Oh, de guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiar pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. Vamos a inclinar el rostro donde estemos para que me acompañe en oración. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por esta noche que nos estás brindando para abrir una vez más tu palabra. Mi Señor, a tus pies ponemos todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros pecados también, mi Señor, que hemos cometido. Por favor, ayúdanos a inventar todo lo malo que hagamos, mi Señor, para seguir caminando en el camino de santificación que nos tienes preparado. Mi Señor, en esta noche sé con cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu nos unja para que nos dé el discernimiento de poder entender lo que vayamos a escuchar y a leer en esta noche. También ayúdanos a ser obreros tuyos, obreros de valor, que no tengamos miedo ante cualquier adversidad y siempre tengamos esa fuerza de predicar tu palabra, tu mensaje a las personas más cercanas o a las personas que tú nos envíes. Gracias una vez más, en el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, ahora invitamos a nuestro hermano Mauricio con el estudio de Ezequiel, capítulo 37. Así que vamos a estar atentos, vamos a buscar en nuestras Biblias Ezequiel, capítulo 37.
Bien, buenas noches queridos hermanos. Vamos a continuar nuevamente con el siguiente capítulo que tenemos, ¿no verdad? Estamos en Ezequiel 37, hemos terminado el capítulo número 36, ¿no verdad? Y voy a recordar solamente lo más importante para poder continuar, ¿no verdad? En el capítulo número 36, si ustedes se colocan allí, Ezequiel capítulo 36, voy a leer desde el versículo número 24. Ezequiel capítulo 36, 24, ¿no verdad? Hasta, vamos a ver, hasta el 27. Les voy a explicar por qué. Es importante lo que vamos a ver aquí en estos 3 capítulos, ¿no verdad? Desde el 24 hasta el versículo 27 del capítulo número 36 de Ezequiel. Entonces, vamos a ver. Estos versículos que vamos a leer del capítulo 36 son los que nos van a indicar qué es lo que vamos a estudiar en el capítulo 37. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Ezequiel 36, 24 dice lo siguiente: y yo, está hablando Dios, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. ¿Estamos hasta allí? Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, está hablando Dios, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Allí está hablando de una liberación de cautivos, ¿no verdad? Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así que ustedes recuerden, cuando estudiamos este versículo, habíamos hablado que el agua limpia, de acuerdo a los consejos de Pablo, tenía que ver con la justificación por la fe. Aquí estamos introduciendo el término justificación. Es decir, al final del tiempo nosotros vamos a ser justificados. Por eso el Señor dice aquí: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Nota lo siguiente aquí. Aquí está diciendo Dios que va a poner un espíritu. No está diciendo que va a poner mi espíritu. Estamos hasta allí, repito, porque esto es importante para poder entender lo siguiente. Os daré un nuevo, dice, un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré, dice allí, un corazón de carne. Versículo 27 dice lo siguiente: pondré dentro de vosotros, luego que ya tengamos el corazón nuevo, ¿no? Un corazón de carne y un espíritu, dice el Señor. Viene el versículo 27 y dice: pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa dice allí? Mi espíritu. Mi espíritu, ¿no verdad? Ahí sí Dios está diciendo, una vez que ya tenemos el corazón de carne y que tenemos un espíritu, Dios está diciendo, ahora sí les voy a poner de mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ese haré es un verbo, ¿no verdad? Es un verbo. Miren esto, yo solamente estoy recordando esta parte porque es muy importante que tú lo entiendas. Repito, es muy importante que tú entiendas esto para poder continuar. Dice allí: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Nota que es Dios que nos impulsará a la obediencia por medio de su espíritu. Es Dios, repito, es Dios, no eres tú. Es Dios, dice allí, ¿no verdad? Que nos impulsará a la obediencia por medio de su espíritu. Esta es una declaración sin paralelo acerca de que la obediencia
es el resultado de la obra de Dios en los seres humanos. Así que tú quieres ser obediente, entonces deja y permite que el Señor, con su espíritu dentro de ti, ¿no verdad?, actúe y de esa forma tú puedas ser obediente. Repito, es una declaración sin paralelo acerca de que la obediencia es el resultado de la obra de Dios en los seres humanos por medio del Espíritu Santo. De este modo, la obediencia no es el logro o desempeño nuestro, sino que es una consecuencia de permitir a Dios obrar en nosotros. ¿Qué dije? Que la obediencia es la consecuencia, es el resultado de que Dios viva contigo. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Miren, hay personas que tratan de obedecer los 10 mandamientos por su propia cuenta. Y entonces estamos tan empecinados en obedecerle a Dios, ¿no verdad?, y no tenemos de su espíritu dentro de nosotros. Y estamos allí como el joven rico, ¿no verdad? Estamos haciendo lo imposible por obedecer los mandamientos de Dios. El versículo de Ezequiel 36, ¿no verdad?, allí de lo que hemos leído del 24 al 27, nos indica que nosotros no debemos obedecer por nuestra cuenta, sino que nosotros debemos permitir que el Señor primero ponga de su espíritu dentro de nosotros. Y una vez que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros, ¿no verdad?, el versículo dice que es una consecuencia. Dice allí, y haré. Dios es el que hace, el que hace querer como el hacer, ¿no verdad? Es Él el que pone la obediencia en ti. Así que quieres obedecer, quieres serle obediente al Señor. Lo que tú tienes que hacer es no te esfuerces en obedecer los mandamientos de Dios así por así. ¿Quieres obedecerle al Señor? Entonces conoce al Señor, enamórate de Él, pídele de su espíritu y el Señor te dará el espíritu. Y dice allí, y haré que sigan en mis estatutos, que confíen, que guarden mis mandamientos. ¿Entendemos hasta allí? Es importante esto, pero lo recalcable también aquí es que primero, ¿no verdad?, dice Dios, tiene que cambiarme un corazón de piedra por el corazón de carne. Ya sabemos que es el corazón, ¿no verdad? Y después dice, y voy a poner un espíritu. La palabra espíritu aquí está en hebreo. La palabra espíritu es ruach. Repito, la palabra espíritu es la palabra ruach, terminado en J. Ruach, R-U-A-J, ¿no verdad? Ruach. Ahora, esa palabra ruach significa espíritu, aliento de vida, ¿no verdad? Tiene algunos significados: espíritu, aliento de vida, viento, brisa, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta allí? Así que cuando la Biblia te habla de espíritu, tú tienes que ir viendo. Aquí dice, de mi espíritu al final. Al comienzo es, te voy a dar un espíritu, un aliento de vida. Y eso es lo que vamos a entender ahora en el capítulo número 37. ¿Cómo es que Dios va a poner de nuestro espíritu, de su espíritu, ¿no verdad?, el espíritu de Dios en nosotros, y por qué? ¿Por qué nosotros necesitamos tener el espíritu de Dios? Ya sabemos, para obedecer a Dios, es lo que nos dice el capítulo 36. Pero también vamos a ver por qué es necesario tener el Espíritu de Dios. Vamos adelante. Veamos ahora, Ezequiel capítulo 37 lleva por título el valle de los huesos secos, ¿no verdad? El valle de los huesos secos. Vamos a leer, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Así que Dios lo llevó en visión y lo puso, dice allí, en medio de un valle. La característica de este valle es que este valle estaba lleno de huesos. Mira, el valle representa el mundo. Dios lo llevó a Ezequiel, ¿no verdad?, y lo puso allí en medio de un valle, dice, en medio del mundo.
para que él pueda ver qué es lo que había. Y cuando él ve, ¿no verdad?, comienza a ver huesos secos allí, ¿no verdad? Ese valle, dice la Biblia, lleno de huesos. Versículo número 2. A ver, lleno de huesos. A ver, quiero leer aquí el versículo 2 y lo explicamos. Dice allí, versículo 2. Me hizo pasar cerca de ellos, cerca de los huesos secos, de los huesos hasta allí. Dice, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la superficie del campo. ¿Recuerdan que estaba en el valle? Ahora habla del campo, recuerden que eso representa el mundo. Y dice, y por cierto, Ezequiel los ve esos huesos y dice, están secos, secos en gran manera. ¿Ustedes han visto los huesos secos? Ustedes han visto esos huesos que no tienen nada de carne y que pasan allí durante tiempo, ¿no verdad? El sol los carcome y quedan totalmente secos. Ni siquiera un animal carroñero utiliza los huesos secos porque no tienen ni sabor, ¿no verdad? Así que esos huesos dice que estaba viendo ¿quién? Ezequiel. Ahora mira esto. ¿A quién representan los huesos secos? ¿A quién representan los huesos secos? Mira esto. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 24:4. Ezequiel capítulo 24:4. ¿A quién representan los huesos? En primer lugar, los huesos, ¿a quién representan? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 24:4. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. Ezequiel 24:4. Dice lo siguiente: junta sus piezas de carne en ella. Está hablando de una olla. ¿Recuerdan ustedes de la parábola de la olla y las piezas de carne? Dice allí: junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. ¿Y qué dice allí? Y llénala de huesos escogidos. Yo les hago una pregunta: ¿las piernas tienen huesos, sí o no? Por supuesto que sí, ¿no verdad? ¿Qué más? Dice arriba, la espalda tienen huesos, sí o no? Por supuesto que sí, pero hay una diferencia. Nota que huesos, aquí en esta parábola de Ezequiel 24, está hablando de los hijos de Judá de Jerusalén. O sea, está hablando de personas que se los tenía que poner en una olla. ¿La olla era quién? ¿Recuerdan ustedes esta parábola? Era Jerusalén. Ellos creían, ¿no verdad?, que la olla iba a ser una fortaleza, una especie de fortaleza para ellos. Pero Dios les enseñó que dentro de esa misma fortaleza, dentro de esa misma olla, ellos iban a cocinarse dentro, ¿no verdad? Así que, ¿qué representan los huesos? Los huesos representan las personas que pertenecen al pueblo de Dios. Es decir, ahí estamos tú y yo. Huesos, pero la particularidad que en Ezequiel 24 dice que son huesos carnudos, ¿no verdad? Huesos con carne. Acá en Ezequiel 37, en cambio, estamos hablando de huesos secos. Ahora mira esto. ¿Qué representan los huesos? Ya sabemos, los huesos nos representan a nosotros, ¿no verdad? Al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué representan los huesos secos? ¿Qué son los huesos secos? Miren esto, vamos a buscar Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios capítulo 17, verso número 22. Proverbios 17, 22. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente, Proverbios 17, capítulo 17, versículo 22. Dice lo siguiente: el corazón alegre es una, ¿qué cosa? Buena medicina, pero el espíritu triste, hay unas traducciones que dicen el espíritu quebrantado, ¿no verdad? ¿Qué dice allí? Seca, ¿dónde estamos? En el 22, dice, seca los huesos. Es decir,
que este pueblo que anteriormente estaban metidos en una olla esperando a que venga Babilonia, el nuevo orden mundial para nuestro tiempo, ellos estaban carnudos. Ellos estaban en la iglesia, en el templo. Ellos creían que estaban muy bien con el Señor. Así que los demás estaban mal, pero ellos estaban bien. Y Dios tenía que mandarles un poder sometedor, un poder quebrantador, que les quebrante el espíritu activo que ellos tenían, ¿no verdad? Así que viene ese poder que es Babilonia, repito, en nuestro tiempo viene a ser ¿qué cosa? El nuevo orden mundial. ¿Y eso está a futuro o está en el pasado? Eso está en el futuro. Así que si Dios te está indicando algo que está en el futuro, es para que tú te prepares. Es para que tú sepas lo que tienes que hacer. Así que en este caso, los huesos secos son aquellas personas que anteriormente estaban carnudos, ¿no verdad? Estaban allí, pero por quebrantamiento de espíritu. En otras palabras, estaban sufriendo tanto dentro del poder opresor de Babilonia, estaban sufriendo de una forma, ¿no verdad?, que ellos nunca habían creído. Y ellos estaban sufriendo, así que ellos comenzaron a quebrantársele el corazón, a tener decepciones, a la esperanza de ellos, que era Jesús, ¿no verdad?, que era seguir siendo parte del pueblo de Dios. Esa esperanza que ellos tenían en Jerusalén en el tiempo antiguo, poco a poco fue decayendo. Tú te puedes imaginar el poder sometedor que tiene este nuevo orden mundial al momento de quitarte todo lo que tú tienes. Y cuando te digo todo, puede ser algo sencillo quizás para algunos, el perder una casa, perder un carro, perder cosas materiales. Pero cuando se meten con la familia, ¿no verdad?, es cuando más duele. Esa es la prueba más dura que hay. Así que vienen y te quitan hasta tus familiares. En otras palabras, te quedas totalmente solo o sola. Y ese es el quebrantamiento de espíritu. Por eso es que dice allí, ¿no verdad?, Proverbios, es el quebrantamiento de espíritu el que seca los huesos. Estas personas ya habían estado tiempo, ¿no verdad?, frente a este poder asolador de Babilonia, del nuevo orden mundial, que comenzaron a perder la esperanza que ellos tenían. Tú recuerdas que Jesús dijo, ¿no verdad?, en Mateo 24, recuerdan ustedes cuando dijo, por amor a los escogidos, ¿qué cosa dice allí? Los tiempos serán, ¿qué cosa? Acortados. ¿Has escuchado eso? Mira, vamos a buscar Mateo 24. Vamos a buscar libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo número 22. Mateo 24, 22. Miren lo que dice allí. Mateo 24, 22. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie, ¿qué cosa dice allí?, sería salvo. Si aquellos días de cautiverio no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué nadie sería salvo? Porque de un hueso carnudo que antes eran, ahora se transformaron ¿en qué? En huesos secos. ¿Entiendes esto? El quebrantamiento de espíritu va a llegar en algún momento a hacerte sucumbir. Por eso Dios tiene que acortar los tiempos, porque el sufrimiento extremo que vamos a tener en un futuro con el nuevo orden mundial, con este poder que se viene, ¿no verdad?, es tan fuerte que Dios sabe que tú quizás no lo vayas a aguantar por mucho más tiempo. Entonces, por amor a los escogidos, dice allí, ¿no verdad?, el Señor Jesús tiene que acortar los tiempos. ¿Entendemos? Volvemos nuevamente a Ezequiel 37. Así que ya entendemos, los huesos secos vendrían a ser
Esas personas que están en cautiverio, ¿no verdad? Están sufriendo y ellos conocen la esperanza de volver a ver a Jesús, de estar en la segunda venida de Jesús. Pero el sufrimiento es tan apremiante, el quebrantamiento de espíritu es tan fuerte que la esperanza comienza a apagarse poco a poco. ¿Entendemos hasta aquí? Esos son los huesos secos. Miren, vamos a adelantarnos un poquito en Ezequiel 37:11. Vámonos un poquito al 37:11 donde te explica lo mismo, ¿no verdad? Vamos al 37, Ezequiel 37, verso 11. Dice lo siguiente. Luego me dijo, está hablando Ezequiel, hijo de hombre, ahí habla Dios, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué cosa dice allí? Son la casa de Israel, o sea, tú y yo, el pueblo de Dios, son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, ahí están quebrantados en el espíritu, ¿no verdad? Y pereció, ¿qué cosa dice allí? Nuestra esperanza, pereció nuestra esperanza. ¿Cuál era la esperanza o cuál es la esperanza del pueblo de Dios para el final del tiempo? ¿Encontrarnos con quién? Encontrarnos con Jesús. Pero esa esperanza se ve tan lejana, ¿no verdad? Por el sufrimiento que estaban teniendo en estos momentos. Y sigue diciendo, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente, ¿qué cosa? Destruidos. Las personas están concentrándose en el quebrantamiento. Está sucediendo una situación bastante interesante que el Señor lo vio venir y por eso dice los tiempos serán acortados. Estamos hablando en el futuro, pero en un futuro muy cercano. No está tan lejano lo que se viene. ¿Ok? Seguimos. Regresemos al versículo 3. Versículo 3. Y me dijo, 37:3, Ezequiel 37:3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Oiga, ¿por qué Dios le pregunta a Ezequiel? ¿Por qué Dios? ¿Acaso Dios no conoce la respuesta? Mira, ¿por qué Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué le dice esto? Porque, miren, Ezequiel da a entender que humanamente es imposible que vivan, ¿no verdad? Es imposible humanamente hacer que esos huesos secos vuelvan a llenarse de carne. Un hombre no puede hacer nada allí. Mira, ese hueso seco con quebrantamiento, si tú vas, yo, Mauricio Saltos, voy a predicarles a ellos por mi cuenta, les voy a predicar y les voy a hablar de la esperanza que es Jesús. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Nada, porque yo estoy yendo por mi propia cuenta. ¿Quién es el que renueva las cosas? Es Dios. Por eso es que aquí, en la respuesta de Ezequiel, donde dice él, Señor Jehová, tú lo sabes, Ezequiel da a entender que humanamente es imposible que vivan, pero la fe deja la cuestión de la vida en manos de Dios, para el que nada es imposible. ¿Qué le estaba diciendo Ezequiel? Estaba teniendo fe. Señor, yo no lo sé, humanamente es imposible, solamente tú lo sabes, Señor Jehová. Ahí le está respondiendo, está indicando que Ezequiel está ¿con qué? Con fe, ¿no verdad? Confía, sabe que humanamente no hay respuesta para nada. No hay posibilidades de que una persona que esté decepcionada, ¿no verdad? Que ya no tenga esperanza, que camine por la vida allí con los brazos bajados, caídos, sin ánimos de vivir, porque ya no tiene esperanza. La esperanza te da una meta, te da una vida para que tú puedas seguir caminando y alcanzar esa meta. Eso es lo que te da la esperanza. Y nuestra esperanza como cristianos, ¿no verdad?, es encontrarnos con el Señor Jesús. Nota qué tan fuerte es la depresión que se va a tener en ese tiempo. Oiga, ¿usted cree que tiene que prepararse para eso entonces? Por supuesto que tienes que prepararte. No puedes ir a ciegas, tú no sabes, ¿no verdad?,
la Biblia te está diciendo cómo tú vas a padecer en ese tiempo. Y para que te diga que hay huesos secos, es porque tú vas a tener mucho quebrantamiento de tu esperanza, de tu vida, de decepciones, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Vamos a ver el versículo 4. Ezequiel 37:4 dice: me dijo entonces, está hablando Dios a Ezequiel, ¿no, verdad? Dios le va a decir, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, esos huesos secos, profetiza, dales un mensaje. Dice, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué tenían que hacer los huesos? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer? Oír, dice allí. ¿Qué cosa es oír? Escuchar, prestar atención a lo que Dios tiene que decirte. Mira lo que sigue diciendo el 5. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirles? Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Dice allí, yo hago entrar espíritu, ahí está el ruach, espíritu, aliento de vida. Estos huesos secos estaban con vida, ¿sí o no? No estaban con vida. Cuando estaban carnudos, sí se los veía vigorizantes, se los veía bonitos, unas buenas piernas, una buena espalda, ¿no, verdad? La presa que iba en los, ¿se acuerdan ustedes la presa que iba en las ollas? Pero resulta que esa carne se fue secando por el quebrantamiento. Entonces ahora ya no tenían vida. Estaban todos caminando con decepción, sin tener una vida, ¿no, verdad? Con la decepción es una forma de explicarlo, ¿sí? Y dice allí, yo hago entrar espíritu, aliento de vida en vosotros, y viviréis. Antes tú no tenías vida espiritual, porque el ánimo de levantarte en la mañana, encontrarte con el Señor, ¿no, verdad? Era impelido por esas personas que venían y te sometían y no te dejaban ni siquiera orar, ni te dejaban suplicarle al Señor. Y entonces esas cosas que estos cautivadores te hacía que tu forma de adorar poco a poco vaya decayendo. Y tu vida espiritual estaba ¿cómo? Estaba muriendo poco a poco. Recuerda que tu vida espiritual está activa porque tú lo buscas al Señor todos los días. No puedes tú decir el día lunes converso con el Señor y de aquí converso el otro lunes. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es algo que se alimenta todos los días. Todos los días tienes que hablar con el Señor para que tengas un relacionamiento íntimo con Él. Si tú haces esto de solamente, ay no hermano, solamente los lunes o los sábados nada más, ¿no, verdad? Y de ahí hasta el otro sábado, va a llegar el momento en que tu vida espiritual va a decaer y entonces te vas a encontrar como los huesos secos. No tienes vida espiritual, porque por ende tú no tienes esperanza. El mundo te atrae tanto que ahora las esperanzas están puestas en alguien en el mundo, pero ya tu esperanza no está en Dios. Ya no esperas a Dios, porque tu vida espiritual está decayendo, está decaída, ¿no, verdad? Y el Señor dice, versículo 5, yo hago entrar espíritu, un aliento de vida nuevamente en ti, en vosotros, y viviréis, dice el Señor. Ustedes recuerdan el espíritu, que significa aliento de vida, ¿no, verdad? El aliento de vida lo que hace es restaurar nuevamente las cosas. Miren, vamos a Salmos 104:30. Libro de Salmos, versículo 104:30. Salmos 104:30. ¿Lo tenemos? Salmos, capítulo 104, versículo 30. Dice lo siguiente. Envías tu espíritu. Ahí está el ruach. Envías tu espíritu. Son creadas las cosas, son creados. Y renuevas la superficie de la tierra. Es que el aliento de Dios, ¿no, verdad? El Espíritu de Dios es creador,
da vida, renueva las fuerzas que uno no tiene. Y el Señor sabe muy bien que esos huesos secos lo que necesitan es vida. Y entonces el Señor dice allí, manda un espíritu contra estos huesos secos, de acuerdo al versículo 5 de Ezequiel 37, y dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mira, esto también se aplica para nuestro tiempo, ahora en la actualidad. Personas que están decepcionadas de la vida, personas que no tienen una esperanza para encontrarse con el Señor. Si tú estás en ese caso, ¿no verdad? Viviendo por vivir, ya no tengo trabajo, esto de la peste del COVID no me deja salir, estoy aquí enclaustrado, ¿no verdad? Y no tienes esperanza. Mira, Dios dice que si tú te sientes de esa forma, a la final te sientas solo y no tengas el apoyo de nadie más. Pero Dios dice que Él puede mandar de su espíritu, ¿no verdad? Puede mandar un espíritu en ti para que tú vivas, para que tú nuevamente tengas esa esperanza, para que tú esos huesos ya no sean secos, sino ya sean carnudos, ¿no verdad? Y puedas tener vida nuevamente, que es lo que el Señor quiere darte. Pero para eso, repito nuevamente, tú tienes que tener un relacionamiento con Dios. Tú tienes que, recuerda que no tienes que enfrascarte en la obediencia. No te enfrasques en la obediencia, enfráscate en conocer al Señor Jesús. Cuando tú conoces al Señor Jesús, el Señor Jesús te dice lo que tú tienes que hacer. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y es Él mismo el que te va a dar de su espíritu para que tú puedas obedecer al Señor al 100%. ¿Está claro hasta allí? Seguimos, estamos en el versículo 5. Así que el Señor dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Nota lo que el Señor va a hacer. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Porque estas personas sabrán, una vez que Dios forma los tendones, pone la carne, ¿no verdad? Los llena de piel, nuevamente se forman en seres humanos y el espíritu nuevamente entra dentro de este ser humano y comienza a vivir. Porque estas personas saben, dice allí, y sabrás que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Sabes por qué? Porque ellos alguna vez tuvieron esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es, hay un emblema, ¿no? La esperanza es Jesús. Ellos saben, ahora nuevamente ellos su corazón llega a tener vida, llega a tener esas ganas de acercarse y de relacionarse con el Señor. De mañana, tarde y noche buscan al Señor. Estas personas que ya tienen tendones, tienen carne, ya nota que ya no son solamente presa, no son presa como leímos ahí en Ezequiel 24:4, no son piernas, no son espalda, ¿no verdad? Ahora son personas. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, quiero que entiendan algo aquí, en el versículo 6, ¿no verdad? En el versículo que estamos leyendo, esto que estamos leyendo nosotros aquí, ¿no verdad? Tú no puedes decir, bueno hermano, ¿y cuándo se puede dar esto? ¿Cuándo se va a dar esto? En nuestro tiempo Dios todavía está dando de su Espíritu porque el Espíritu Santo todavía está con nosotros, ¿no verdad? Así que tú tienes que pedir y Dios te lo va a dar. Pero la Biblia te menciona que va a ser derramado el Espíritu Santo en un tiempo. Recuerda que Ezequiel 37... de acuerdo a los contextos de los capítulos anteriores, te está hablando de cuando estamos ¿en dónde? ¿Estamos en qué? En el cautiverio. En el cautiverio. Repito, los contextos o el contexto de los capítulos anteriores te habla de un cautiverio. Así que dentro de ese contexto, ¿cuánto es que el Espíritu Santo entra en las personas? Vamos a buscar Joel. Vamos a ver el libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 28 en adelante. Joel capítulo 2.
verso 28 en adelante. Dios envía de su Espíritu cuando más lo necesitamos. Dios envía de su Espíritu, eso se llama el fuerte pregón, cuando más lo necesitamos. Vamos a tener que predicar nosotros, ¿no verdad? Para las personas que no predican, que no han predicado, que no han enseñado, no han dado un estudio bíblico, nosotros, dice la Biblia, vamos a tener que predicar al mundo en condiciones totalmente desfavorables. Es decir, hoy tenemos libertad para hablar con quien sea, ¿no verdad? Pero va a llegar un tiempo en que esa libertad va a ser coartada, se va a cortar esa libertad. No vas a tener el derecho de comunicar el evangelio a las demás personas. Y allí en ese tiempo tendremos que predicar. Y allí vienen las personas, antes del derramamiento estamos allí todas, algunos decepcionados, no sabremos qué hacer, ¿no verdad? Y es entonces, en ese momento, cuando ocurre lo que dice Joel 2:28. Veamos, Joel 2:28. Después de esto, nota que ahí está hablando, hay un contexto, ese esto indica un contexto, ¿no verdad? Es todo el capítulo 2 que ya lo hemos estudiado para los grupos pequeños. Dice allí: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que, ¿cuándo va a ser el derramamiento del Espíritu Santo? En la lluvia tardía le llamamos, ¿no verdad? La lluvia tardía habla Oseas. Ahí tenemos que el Espíritu Santo va a ser derramado y allí están algunas características. Así que Dios tiene que enviar de su Espíritu para que los huesos secos vuelvan a ¿qué? A levantarse, a tener vida propia, a tener vida de parte de Dios nuevamente, ¿no verdad? Volvemos a Ezequiel 37. Ahora, nota lo siguiente. Estamos en el versículo número 6. Vamos al versículo 7 y mira lo siguiente. Mira lo siguiente, versículo 7 dice: profeticé pues, está hablando Ezequiel, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. A ver, nota lo siguiente. El Señor, hasta el versículo número 6, el Señor está diciendo de palabra lo que va a hacer. Estamos hasta allí, porque el Señor, si tú lo dices, si tú lees allí, ¿no verdad? En el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu, ¿no verdad?, en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba de vosotros, a vosotros os cubriré de piel, ¿no verdad?, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Nota que hasta allí el Señor está, ¿qué cosa? Hablando lo que va a hacer. Pero dice Ezequiel que ni bien estaba predicando cuando de repente, ¿qué pasó? Dice allí: yo estaba profetizando como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mira, siempre que el Señor va a hacer algo, ¿no verdad? Siempre en Apocalipsis aparece, siempre dice, y hay relámpagos, estruendo, dice allí, estruendo de multitud y un terremoto. Estamos hasta allí. Siempre que el Señor va a actuar, siempre ocurre allí. En Apocalipsis tú puedes encontrarlo. Cuando el Señor va a actuar en las trompetas, en la primera trompeta, siempre dice allí, ¿no verdad? Y hay un terremoto, dice, un estruendo de multitud, y es porque el Señor va a actuar. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el versículo 7? Mientras él profetizaba se oyó un estruendo, dice allí, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hueso comenzó a perseguir el fémur, comenzó a la rótula, y la rótula comenzó al siguiente hueso, y así comenzó a formarse el ser humano, ¿no verdad? Él estaba viendo todo esto. Nota que es una visión, ¿no verdad? Es algo simbólico lo que él estaba viendo. Versículo 8. Yo miré, dice Ezequiel, yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel,
pero no había en ellos espíritu. Hasta allí. ¿Estaba Ezequiel viendo el cumplimiento de lo que estaba hablando Dios, sí o no? Nota que Ezequiel estaba profetizando. Y mientras él estaba diciendo, mira, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro, y el Señor va a darte tendones y va a hacer esto, de repente hay un estruendo y todo lo que él estaba diciendo se estaba formando. Nota que la inmediatez de lo que está ocurriendo no necesita pasar tiempo. Con esto Dios te está diciendo que tú, mientras tú predicas, mientras tú estás haciendo tu parte, Dios está actuando en el momento en lo que tú estás predicando. En el fuerte pregón vamos a predicar acerca de la Biblia y de la palabra de Dios. Vamos a relacionarnos con Jesús y a relacionar a las demás personas con el Señor. Y el Señor va a hacer que esos huesos, las personas, ¿no verdad?, que no tenían espíritu en ese tiempo, que estaban como huesos secos, vuelvan a tener esperanza, vuelvan a tener esa vida. Dios está diciendo, ¿no verdad?, que en ese momento, dice, los huesos comenzaron a juntarse. Versículo 8, Ezequiel 37:8. Yo miré, dice Ezequiel, y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Todavía les faltaba espíritu. ¿Qué es el espíritu? Recuerda que hablábamos de la ruaj, es el aliento de vida, es como ver un muñeco parado, ¿no verdad? Pero con huesos y tendones, músculos, piel, y estaba ahí un ser humano, pero no tenía ¿qué? Vida. Si no tiene vida algo, ¿estará completo un ser humano? No, porque le falta todavía vida. Ahora mira esto, versículo 9. Me dijo, profetiza al Espíritu, dale el mensaje al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dios le está hablando a Ezequiel. Y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿De quién está hablando? Mira, yo he visto tantas traducciones y comentadores y están ellos, por ejemplo, argumentan que está hablando de los muertos. Recuerda que es el contexto que estamos usando y el contexto te está hablando de los huesos secos que vuelven a tener carne, vuelven a tener vida, ¿no verdad? Aquí no está hablando de muertos, está hablando de las mismas personas que estaban de pie, que Dios ya había formado los tendones, la piel, y estaban de pie, pero no había espíritu. Es decir, que como que ya se veían bien, pero todavía les faltaba el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que puedan obedecer. ¿Recuerda qué es lo que hacía el Espíritu de Dios? Dice el Espíritu de Dios, dice en el versículo, en Ezequiel 36:27. En Ezequiel 36:27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que estas personas parecían seres humanos normales, pero no tenían vida espiritual todavía, porque el Señor todavía no había enviado, ¿qué cosa? El Espíritu. Ahora, el Señor lo podía haber enviado así nomás, pero quería dar un mensaje al Señor. Y el Señor dice allí, en el versículo 9, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Dónde hemos escuchado los cuatro vientos? ¿En dónde? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Apocalipsis capítulo 7 verso número 1. Apocalipsis 7 verso 1. ¿Lo tenemos? Dios está diciendo, ¿no verdad? Dile al Espíritu, profetiza al Espíritu que venga de los cuatro vientos. ¿En dónde hemos visto cuatro vientos? Apocalipsis 7:1. Miren lo que dice allí. Apocalipsis 7:1. Dice, después de esto, dice Juan, vi cuatro ángeles de pie. Estoy en Apocalipsis 7:1, ¿no verdad? Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, es decir, mundial, ¿no verdad? Sobre todo el mundo.
deteniendo, ¿qué cosa dice allí? Los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Así que ahí Dios está diciendo que los ángeles tenían que detener, ¿qué cosa? Los 4 vientos. ¿Qué significa el número 4 en Apocalipsis? ¿Qué representaba? El número 4 es algo mundial, ¿no? ¿Verdad? Es algo mundial. ¿Y los vientos qué significan? Los vientos aquí en Apocalipsis y en Ezequiel, ¿no? ¿Verdad? Los vientos están representados por conflictos bélicos o guerras bélicas. ¿Estamos hasta allí? ¿Por qué el Señor dice, Ezequiel, profetiza sobre el Espíritu y dile que vengan, ¿no? ¿Verdad? De los 4 vientos. ¿Y qué más dice Ezequiel 37? Aparte dice allí, ¿no? ¿Verdad? Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre ¿qué cosa? Sobre estos muertos. Si tú ves, Apocalipsis 7:1 dice, retén los 4 vientos para que no, ¿qué cosa? No soplen sobre la tierra, sobre los árboles, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Cuando dice Espíritu, deja que vengan los vientos, significa que ya se acaba el tiempo de gracia allí, ¿no? ¿Verdad? Y comienza a soltar los 4 vientos, comienzan a caer las plagas. Recuerda, repito nuevamente, que esto se da en la 6ª plaga, la destrucción de Babilonia. Recuerda, nuevamente repito, los vientos se sueltan, hasta allí se acabaron los sellados, ya están, todas las personas están selladas, las que tienen que estar selladas ya lo están, porque esa es una medida que tiene que llegarse, ¿no? ¿Verdad? Hasta que se complete el número de sellados y ahí se sueltan los vientos. Una vez que se sueltan los vientos, se acabó el tiempo de gracia. Una vez que se acaba el tiempo de gracia, ¿no? ¿Verdad? Comienzan a caer las plagas y la destrucción de Babilonia, ese poder cautivador que tiene sometido al pueblo de Dios. Por ende estamos como huesos secos. Esto se da en la 6ª plaga, la liberación, que es la destrucción de Babilonia. Estamos entendiendo. Mire, esto es importante que tú entiendas, porque por eso es que nosotros lo estamos dando paso a paso. Hoy, hace poco, si tú puedes verlo en el video del día sábado en la tarde, explicamos acerca de lo que dice acerca de la Biblia, acerca del Armagedón en el libro de Isaías. Allí también está explicado el Armagedón, y el Armagedón no es otra cosa, ¿no? ¿Verdad?, que la liberación del pueblo cautivo de Dios. Eso está en Joel también, Joel 2, Joel 3. Estamos hasta allí. Yo espero que tú entiendas. Mira, voy a repetir nuevamente esta parte porque necesito que me entiendas. La Biblia dice en Ezequiel 37 que Ezequiel tenía que predicarle al Espíritu para que venga de los 4 vientos, dice allí en el versículo 9, de los 4 vientos y sople sobre estos muertos y vivirán. Dios está diciendo que tiene que venir, ¿no? ¿Verdad? Esa liberación, esa angustia que va a provocar esta parte, ¿no? ¿Verdad? Y entonces es el Espíritu que va a reanimar directamente a las personas y se van a decidir. Normalmente cuando hay problemas es cuando tú buscas al Señor. ¿Sí? Otra vez, cuando hay problemas es cuando tú buscas al Señor. Y Dios está diciendo que ya tiene preparado un pueblo, ya le tiene puesto carne, tendones, ¿no? ¿Verdad? En el tiempo del cautiverio, cuando se sueltan las plagas, entonces dice que esa angustia hace que las personas tengan el Espíritu allí, ¿no? ¿Verdad? Y estas personas nuevamente allí ya van a poder vivir porque ya tienen el Espíritu de Dios. Ahora, recuerda, si tú puedes hacer un croquis, un dibujo, un gráfico, en donde tú puedas entender esto del Armagedón o la liberación de los cautivos, ¿no? ¿Verdad? Los 4 vientos que habla allí Apocalipsis 7 se dan cuando comienzan a caer las plagas, cuando se acaba el tiempo de gracia. Recuerda que las plagas, de acuerdo a Apocalipsis 18:8,
demoran solamente un año. Dice allí, en un día por año, acerca de Números 14:34, día por año te lo he dado, y dice allí que las plagas apenas duran un año. Oiga, en un año se destruye completamente la tierra. Pero hasta ese entonces, el Espíritu de Dios, dice, entra en las personas que ya estaban listas, ya tenían tendones. Nota que son dos pasos. Primero, el Señor da tendones, da piel, y comienza ya, los huesos comienzan a unirse y comienza a formarse el cuerpo. Pero ese cuerpo no tiene espíritu. Entonces viene Dios y le dice a Ezequiel, profetiza sobre el espíritu, que venga de los cuatro vientos y sople sobre ellos. ¿Entendemos hasta allí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo, ¿no, verdad?, que en ese tiempo ya las personas tendrán el Espíritu de Dios adentro y podremos, ¿no, verdad?, y podrán soportar el tiempo que falta, que ya es la destrucción de Babilonia y la séptima trompeta, la séptima plaga, que ya viene con el consumado, es la segunda venida de Jesús. Seguimos. Por eso dice allí, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Repito, nota que está hablando de los vivos, no está hablando de los muertos. ¿Por qué? Porque ya mismo habla de los muertos, ya mismo. Versículo 10. Profeticé como me había mandado, dice allí Ezequiel, y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron de pie, en pie. Era un ejército, que dice allí, grande en extremo. Era un ejército grande. Mira, la Biblia en Apocalipsis te habla de la gran multitud. ¿Has escuchado esto? La gran multitud. Ahora, ¿quiénes pertenecen a esa multitud? La multitud de la cual se refiere, ustedes recuerdan que por el testimonio de nosotros, cuando estemos en el cautiverio, vamos a hacer que muchos babilonios del nuevo orden mundial se conviertan a Cristo. Y van a venir, dice, reyes, van a venir sus reinas, van a ser nodrizas nuestras, van a venir los etíopes, van a venir de Egipto, los sabeos, etcétera, etcétera. Y todos ellos van a formar parte ¿de qué? Del pueblo de Dios al final del tiempo. Por eso dice allí, van a ser, dice, es grande en extremo, es un ejército grande en extremo. Por eso es que en Zacarías dice que el templo de Dios no va a tener puertas, no va a tener murallas, no va a tener muros. No es porque la Biblia en Apocalipsis dice que la ciudad santa sí tiene muros, pero acá esta es una representación. No se le pone muros porque los muros lo que hacen es crear límites y ya no entraría nadie más allí, ¿no, verdad? Dice Dios que los muros va a ser Él mismo. Dios va a ser el muro de fuego alrededor, pero no los limita, porque dice que va a haber una cantidad grande y grande de personas. ¿Lo tenemos? Vamos a buscar Zacarías. Vamos a buscar Zacarías. Zacarías capítulo 2. Para poder entender esta parte. Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículo 4 y 5. Zacarías capítulo 2, verso 4 y 5. Miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Zacarías 2, capítulo 2, verso 4 y 5. Dice, y le dijo, corre, háblale a este joven y dile, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitarán en medio de ella, Jerusalén, ¿qué cosa dice allí? No tendrá muros. Oiga, pero si tú buscas en Apocalipsis, la ciudad santa sí tiene muros. Es que aquí está hablando simbólicamente para darte a entender algo. Dice, Jerusalén no tendrá muros. Versículo 5, yo seré, está hablando Dios, yo seré para ella, dice Jehová,
un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré ¿qué cosa? Mi gloria. Mi gloria. Ahora, date cuenta que, repito nuevamente, esto de que el Espíritu viene de los cuatro vientos. Recuerda que se acaba el tiempo de gracia, pero el nuevo orden mundial todavía existe. ¿Cuándo se destruye el nuevo orden mundial? En la sexta plaga. Ahí se destruye la Babilonia, la gran Babilonia. ¿Entendemos? Ahora mira lo que sigue diciendo ahí en Zacarías 2, para terminar la idea. Mira lo que sigue diciendo en Zacarías 2, ya leímos hasta el 5, veamos 6 y 7. Veamos 6 y 7, mira lo que dice allí, y también te está hablando de los vientos. Mira esto. Zacarías 2, 6 y 7 dice: huid de la tierra del norte. ¿Cuál es la tierra del norte? Babilonia, de los caldeos, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. 7. Sión, Sión es el pueblo de Dios, el pueblo que ya tiene carne, ¿no verdad? Dice allí, tú que moras con la hija de Babilonia, ¿qué dice allí? Escápate, escapa por tu vida, escapa. Nota que es el consejo de Dios. Ahora, Babilonia, lo de Babilonia está en Apocalipsis, Jeremías, en Isaías y ahora también en Zacarías. Es que la Biblia completa nos habla acerca de Babilonia, del nuevo orden mundial que se viene. ¿Entendemos? Volvemos a Ezequiel 37. Estamos en el versículo 10 y dice, es un ejército o era un ejército grande en extremo. Versículo 11, ya lo leímos en la explicación, ¿no verdad? Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Las esperanzas están por los suelos. Ya no hay forma, ¿no verdad? No tienen esa esperanza, no tienen ese ánimo de continuar. Recuerda que la Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al que no tiene vigor, dice la Biblia, ¿no verdad? Así que cuando te sientas cansado y te sientas quebrantado de corazón, allí como hueso seco, tú tienes la opción de pedirle al Señor de su Espíritu, para que Él pueda, ¿no verdad?, prepararte y estés listo para cuando vengan los cuatro vientos, tú sepas que el Espíritu de Dios entre en ti, ¿no verdad? Y tú puedas seguir por el tiempo de angustia final que se viene. Seguimos, versículo 12. Ahora miren esto. Hasta el versículo 11, Ezequiel 37 te habla de las personas que están vivas, pero muertas en vida. Entendemos hasta allí, ¿no verdad? O sea, son huesos secos, pero están vivos, decepcionados, sin esperanza, pero están vivos. Entendemos hasta allí. Ahora Dios nos va a mostrar qué es lo que ocurre con los muertos. ¿Sí? Repito, Dios nos va a explicar qué ocurre con los muertos. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Aquí en adelante Dios va a hablar acerca de la resurrección. Yo quiero que tú entiendas, porque hay que entender esto, ¿no verdad? Hay que meterse en los zapatos de Ezequiel. Y en los tiempos de Ezequiel, ¿no verdad?, Jesús todavía no había venido, ¿sí o no? Para Ezequiel todavía Jesús vendría a ser algo futuro, una profecía que se tenía que cumplir. Porque para variar, en esos tiempos estaba Miqueas, y Miqueas, ¿no verdad? ¿Qué es lo que decía Miqueas? Miqueas 5 decía, ¿hasta en dónde va a nacer el Salvador? Tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, de ti nacerá el Salvador. Así que Miqueas daba hasta el pueblo en donde iba a salir el Salvador. Así que en ese tiempo recién se estaba escribiendo esto. Ezequiel no conocía mucho de la resurrección. Porque repito, Jesús todavía no había venido en carne y todavía no había resucitado. Así que para él esto de la resurrección era algo nuevo, y entonces Dios viene y le explica las cosas, ¿no verdad?, en una forma simbólica para que él pueda entender lo que es una resurrección.
Para nosotros, que ya vemos las películas de la historia de Jesús, ya podemos entender que es una resurrección. Pero para el tiempo de Ezequiel todavía eso no se daba, pero mira cómo es Dios. Dios le explicaba de unas formas para que él pueda entender. Entendemos allí, vamos a leer. Versículo siguiente, versículo 12. Dice allí: por tanto profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros. Y ahí está hablando de qué? De los ataúdes de las tumbas, ¿no, verdad? Dice allí: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. A ver, hasta allí, ¿qué está diciendo Dios? Que va a abrirse, ¿qué cosa? Los ataúdes de las personas que están allí, ¿no, verdad? Pablo dice que se van a abrir las personas, los muertos que murieron ¿en qué? En Cristo. Los que murieron con esa esperanza. Dice allí que Dios va a abrir los sepulcros, ¿no, verdad? Y ellos van a resucitar. Así que Dios le explica a Ezequiel, ¿no, verdad?, cómo es la situación de la resurrección. Y sigue diciendo, versículo 12 dice: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Nota que está hablando del pueblo de Dios, o sea, los que murieron en Cristo, no de todos. Os haré subir de vuestras sepulturas, ahí está la resurrección, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Cuál tierra? ¿La de Israel, el Estado de Israel, o el nuevo Israel, la nueva Jerusalén? Dios está hablando de la nueva Jerusalén. Seguimos, versículo 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Nota que Dios está hablando para dar una esperanza. Oiga, ¿esto está para el tiempo antiguo o para el futuro en los tiempos de Ezequiel? Es que hay personas que lo toman para como historia, pero esto no es historia, esto es aplicado para nuestro tiempo. Año 2021 y todavía no se da esto. Bien es cierto que cuando Jesús murió, ¿no, verdad?, se levantaron las primicias. ¿Ustedes sabían esto? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿no, verdad?, hubo un terremoto allí que partió las piedras, dice la Biblia, y entonces se levantaron algunos muertos. Mira esto, para conocimiento. Vámonos a Mateo, libro de Mateo. Vámonos a Mateo, capítulo número 27. Capítulo número 27, verso número 50 al 53. Mateo, capítulo 27, verso número 50 al 53. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente, la Biblia dice lo siguiente: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, murió, ¿no, verdad? Versículo 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Nota que cuando tiembla la tierra, ¿no, verdad?, y hay estruendo, es porque Dios está actuando. Versículo 52. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, ¿quién resucitó? Cristo. Después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron ¿a quiénes? A muchos. Así que estas son las primicias. Cuando Jesús resucitó, ¿no, verdad?, no fue solo al Padre. Él fue llevando un ramillete de flores, las primicias, un ramillete de resucitados. Así que esas vienen a ser las primicias que estuvieron con Jesús, ¿no, verdad?, cuando fueron a ver al Padre. ¿Estamos hasta allí? Dios nos está explicando en Ezequiel, por supuesto, Ezequiel no sabe de resurrección todavía, en ese punto.
Por eso él les está explicando en otras palabras y le dice, versículo 13, Ezequiel 37:13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y repite, pueblo mío, para que sepas de quién se está refiriendo, a los que murieron en Cristo. Versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Nota que ahora está hablando ya de la segunda venida, para poder vivir con el Señor Jesús. Y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. ¿Entendemos hasta allí? Capítulo 37 de Ezequiel, ¿no, verdad? Hay gente decepcionada, gente que está como hueso seco, quebrantados sus huesos. Y entonces estas personas están muertas en vida. Dios viene y les ayuda, ¿no, verdad? Les manda el Espíritu de Dios para que ellos puedan nuevamente tener tendones y puedan vivir con una esperanza. Pero esto se da en dos partes. Primero se llena de carne, Dios prepara los cuerpos, y cuando ya viene el Espíritu de los cuatro vientos, ¿no, verdad? Es cuando las personas ya allí están totalmente con el Espíritu de Dios para poder obedecer todo lo que se viene en el tiempo de angustia final. Luego Dios habla, ¿no, verdad?, acerca de los muertos, y aquí está hablando de los dos testigos. ¿Recuerdan los dos testigos de Apocalipsis 11? Moisés y Elías. Al principio hablaba de los Elías y al final hablaba de Moisés, que representan los muertos en Cristo, ¿no, verdad?, que murieron esperando al Señor Jesús. ¿Estamos hasta allí de acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Hemos entendido esta parte? Porque cuando Ezequiel 36 te dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, es cuando ya nosotros vamos a vivir ¿en dónde? Con Jesús por la eternidad. Vamos a tener el Espíritu de Dios, y es Dios mismo que va a hacer que nosotros podamos obedecer todos los estatutos y mandamientos de Dios. Así que cuando tú busques al Señor, primero búscalo a Él, reconcíliate con Él, conócelo, busca de Jesús quién es Él, entérate de quién es. Y una vez que te enteras quién es Él, pídele que te ayude y que mande de su Espíritu a tu cuerpo. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios te ayude a obedecer, porque es Dios mismo que nos ayuda a obedecer. Hay personas que quieren encontrarse con Jesús obedeciendo los mandamientos de Dios por su cuenta, y así estamos condenados al fracaso. Primero es Dios en nosotros que nos ayuda a obedecer. Es Dios en nuestras vidas. Por eso conoce primero al Señor, y luego serás como el Señor quiere que seas, ¿no, verdad? El Señor va a hacer que tú obedezcas, porque Dios da tanto el querer como el hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hemos terminado hasta ahora Ezequiel 37, la primera parte, ¿no, verdad? Vamos a la segunda parte para el día jueves, si Dios mediante. Vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Solamente
escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te he ofendido, Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No se aparte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te he ofendido, Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por el mensaje que tú nos has dado en esta noche. Señor, pedimos tu ayuda, Señor, queremos de tu espíritu, queremos, Señor, que tú, ya que algunas personas estamos decepcionadas quizás por los problemas que hay. Señor, te pido que tú ayudes a las personas, ayudes a tu pueblo, Señor, y que mandes tu espíritu, que nos ayudes a recuperar esa esperanza que tenemos en ti. Hay muchas personas, Señor, en el mundo, en el medio, que necesitan, Señor, de tu ayuda. Te pido que tú les des la fortaleza, las fuerzas para seguir superando los problemas que que Satanás está poniendo en sus vidas. Las pruebas a veces son difíciles, Señor, pero confiamos en las promesas de que no habrá una prueba que no podamos soportar, porque juntamente con la prueba tú das también la salida. Ayuda, Señor, a tu pueblo para que pueda encontrarse contigo. Que sea tu voluntad, Señor, la que siempre guíe a las personas, Señor, hacia ti. Quédate con nosotros, perdona todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a estar entre esas personas fieles que van a estar al final, Señor, para encontrarse contigo y poder vivir por la eternidad. Gracias por tu amor. Quédate con las personas que están mirando este video, con las personas que lo van a hacer después, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Jueves 7:15. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos. Dios los bendiga.